El origen del apellido Trujillo es un origen difuso. Trujillo tiene la suerte de tener dos tíos que venían de otra calaña. Eran descendientes de esa haitiana, Luisa Ercina Chevalier, y Horacio Vázquez creía ciegamente en él. Finalmente terminó engañando a Horacio Vázquez. ¿Qué desencadenó poco a poco el hecho de que él se animara, por ejemplo, a pagar la deuda externa? ¿Y qué motivó el ataque a Betancourt, Ronnie? De parte de ese dinero se mantuvo mucha gente cercana a Paulino y a la segunda esposa de Trujillo, que era tío de Balaguer, en Montreal, Canadá. Amigos, en nuestro estudio recibimos a Ronnie Joubert. Él es odontólogo, pero también a su vez le fascina la historia de la República Dominicana y es conferencista con datos precisos e enriquecedores que nos ilustran sobre hechos que han marcado precisamente nuestra historia como sociedad. Bienvenido, Ronnie. Gracias por la distinción de la invitación, siempre a tus órdenes. Así es, bueno, como historiador, que es lo que le apasiona también, además de su profesión como odontólogo, en esta oportunidad vamos a dar o a ofrecer datos curiosos o el lado oscuro del origen de Rafael Leonidas Trujillo, que él ha investigado y es la primera de muchas entregas que posiblemente vayamos a tener. Así es que bienvenido, servida, la mesa está. Así es, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos sobre el tema me pareció interesante porque el origen del apellido Trujillo es un origen difuso. Hay varias teorías que están todas documentadas y seriamente documentadas, y la primera de ellas, José, es que la familia Trujillo llega al país a través de Trujillo Monagas. Trujillo Monagas era un oficial español con base en Cuba que para la época de nuestra restauración, 1861-1865, es asignado a Santo Domingo a ciertas funciones de espionaje y le ubican en la zona de Baní a representar a la corona y a obtener datos que necesitaban. Y en esa zona conoce a una señora con la que finalmente, teóricamente, nace el papá de Trujillo, que era una señora brava, política, baecista, de esas mujeres bragadas, que tenía un hotelito, un restaurancito y un barcito de mala muerte donde se hacían cosas indebidas. Y como en esa época, y tú lo conoces mejor que yo, los militares acudían a ese sitio. Un burdel. Un burdel, como diría mi papá. Sí. Un burdel, para no decir un cabaret, sí, que es más duro. Entonces, parecería ser que ese oficial español, Trujillo Monagas, estableció una relación informal con esa señora de nombre Silveria Valdés. Y de ahí se asume que nace don Pepe Trujillo, el papá de Trujillo, José Trujillo Valdés. Algunos documentos demuestran que Trujillo Valdés nace 2 años después de la vuelta a La Habana de ese señor. Por lo tanto, podría ser una realidad para negar esa relación. Sin embargo, otros documentos hablan de que hubo 2 hermanos con el mismo nombre y que podría ser el primero de ellos. Y finalmente, la tercera teoría, que también está documentada y es de conocimiento boca en boca en la tradición de Baní, de que un médico cubano que también se radicó en Baní, de una familia prestigiosa, apellido Polo, es el padre real de ese Trujillo Valdés, de don Pepe Trujillo Valdés, médico que luego vuelve a La Habana y que en algún momento esa señora propietaria de ese hotel o burdel o como se le quiera llamar, va a La Habana y allá es donde se toma la decisión de no ponerle el apellido Polo, sino el apellido Trujillo. Wow. Todo esto no solo está pasado de boca en boca por tradiciones, hay documentos serios. Edwin Espinal, el historiador de Santiago, que es un hombre que no juega con la información, tiene documentos que encontró donde hay actas que están tachadas y de donde se puede sacar claramente que el origen es bien difuso, que no era una condición rara en esa época. Recuérdate que para la época de la restauración, José, aquí la gente vivía amancebada, mudada, y que realmente uno de los problemas que tuvo España para la época de la restauración es que el jefe de la iglesia que mandó, que era el arzobispo Monzón, quiso poner a que todo el mundo se casara.
Y eso generó un impacto social importante. Y eso fue uno de los grandes disgustos del pueblo dominicano para embarcarse en la guerra de la restauración. Por lo tanto, era una condición común que eso se diera. Lo que no es común es que de ahí se quiera derivar a que el apellido es dinástico, es monárquico, ni mucho menos. Sí. Entonces, continuando con esa misma línea, después que surge el padre, ¿en qué condiciones llega a la vida Rafael Leónidas Trujillo? Sí. ¿Qué estaba pasando en ese momento y cómo fue procreado, cómo era el ambiente? ¿Qué estaba pasando allí? Hay que ubicarse en 1880, 1890, el país entero era básicamente una aldea. La población fue 85% rural hasta 1930. Entonces, José Trujillo Valdés, el papá de Trujillo, se asienta en San Cristóbal y casa con una señora de descendencia haitiana. Y a partir de eso, ese matrimonio tiene 11 hijos, donde Trujillo es el número 3. Tanto varones como hembras. Don Pepe, que llegó a ser una figura importante, aunque murió en el 35 y se le puso el nombre de Calles en honor a Don Pepe, era un comerciante, entre comillas, porque nadie le conoce ningún documento de que tuviera comercio, pero sí existen documentos serios en archivos, como el de Américo Mejía, que demuestra que era un cuatrero y un pillo. No lo dice Ronnie Yuer, que es dentista, sino los documentos están ahí. Entonces, en condiciones muy limitadas, económica, moral, social y académicamente, esa familia comienza a desarrollarse en San Cristóbal, en un parque que si tú puedes ir, lo vas a ver, que está frente a donde luego entregan a Trujillo, en esa iglesia que él mandó a construir para el entierro de los Trujillos, que se llama Piedras Vivas, el parque. Ahí está, y ahí estaba la casita de la familia Trujillo. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esas limitaciones extremas, Trujillo tiene la suerte de tener 2 tíos que venían de otra calaña. Los 2 tíos, Pina Chevalier, Teodulo y Plinio, eran descendientes de esa haitiana, Luisa Erciná Chevalier, que había sido la esposa del hijo de Juan Pablo Pina, aquel de la independencia, perdón, de Pedro Alejandrino Pina, y tienen a Juan Pablo Pina y Rosón, que es el nombre que lleva el hospital de San Cristóbal, que era un hombre importante y que se desarrolló allí. Entonces Plinio y su hermano Pina Chevalier eran 2 personalidades importantes y sobreprotegieron a Trujillo. Tan así, para que te recuerdes, existe una foto por ahí donde Trujillo jovencito está vestido de generalísimo, que es auspiciado por esos 2 tíos que sí eran personas de posición importante, tanto social como económicamente. Y a partir de ahí, y defendiéndose de alguna manera del medio para salir adelante, él comienza a diferenciarse de los hermanos. Y de hecho, José, utilizaba el de que soy descendiente de español como elemento de bullying o de burla, que no se puede decir por el nuevo Código Penal, sí, para joder a los amiguitos de San Cristóbal. Porque como el abuelo era español, en una de las 3 posibilidades, pues él utilizó eso. Pero se le sumó también el hecho de que esa abuela haitiana, que no terminó ni la primaria, lo que hacía lo hacía muy bien, y era una abuela de temple. Y lo enseña a leer muy bien y lo enseña a escribir muy bien. Y eso automáticamente comienza también a diferenciarlo del medio donde él está subsistiendo. O sea, que él fue creando una estela y un aura de como que él era diferente y estaba por encima de los demás. Apoyado por los 2 tíos, que eran 2 personalidades importantes en la vida social dominicana, que estaban muy, muy por encima de ese medio donde él se estaba. Y bajo la instrucción de su abuela. Exactamente. Pero se da un fenómeno interesante que publica el doctor Herbert Stern en la historia de la medicina dominicana. En 1897, Trujillo padece de tifoidea. Y resulta que todo el niño que cogía tifoidea moría, que es una infección de garganta. Y en ese año llega otro médico cubano al país
con una ampolla de un suero antitifoidea y se lo ponen. Y el niño de 6 años, José, se salva. Y eso sale publicado en el Listín Diario, en la prensa nacional. Y todavía eso les da más aura de que él es diferente a los demás. Y va creando y criando y cultivando un carácter y una personalidad tremenda que ya a los 12, 13 años lo hacía ser absolutamente distinto a los demás. Para que tú tengas una idea, cuando se engancha en el ejército en el año 18, el jefe de misión norteamericana aquí, Watson, habla y lo distingue por encima de los demás y lo pone de ejemplo por encima incluso de los oficiales norteamericanos. Era uno de los más aventajados. Era un hombre disciplinado, constante y tremendo, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo él entonces se gana ese posicionamiento? Porque recordemos que en esa intervención norteamericana, que fue la primera, es cuando llegan a tomar las aduanas por el nivel de endeudamiento que tenía la República Dominicana. Aunque el problema de las aduanas y del endeudamiento y los negocios de tomar las aduanas venía con la enmienda de 1907, o sea que ya eso venía. Sí. Trujillo logra salir de San Cristóbal luego de ser telegrafista y como hombre metódico y disciplinado se hizo un gran telegrafista y luego es contratado por algunos americanos no de la invasión como capataz o jefe de algunos ingenios. Trabaja en ingenios en el sur, trabaja en ingenios en lo que hoy es el Distrito Nacional, trabaja en el ingenio de Boca Chica y trabaja en varios ingenios de San Pedro de Macorís. Pero en la parte norte de Santo Domingo, lo que hoy es Guerra, habían unos hermanos de apellido Bernardino que tenían siembra de caña. Y esos dos señores no solo le dan trabajo, sino que lo integran a la familia. Y por eso cuando él sube al gobierno, los Bernardinos son piezas importantes, con Minerva en Nueva York, con Félix W. aquí y con el hermano en Londres. ¿Qué pasa en ese tránsito antes de llegar a la milicia? Que como él se destaca en todas las disciplinas que le demandan de trabajo y se engancha a la milicia, comienza a destacarse. Pero habiendo creado una personalidad fullera, era cuatrero, hay documentos que él y sus hermanos están sometidos a la justicia e involucrados en cosas legales. Sí. Documentos que tienen los historiadores y los archivos dominicanos ahí. Y todo eso le permite ir manejando el escenario. Y llega a ser jefe militar en Atomayor. De hecho, cuidaba al abuelo de mi mujer, que era don Puco Guerrero, el papá de los Guerreros Pou, que era un intelectual importantísimo. Y desde adentro de la guardia comienza a hacer todas las maniobras para ir subiendo y sobre todo con el aval que tenía de los americanos, de que era un hombre de trabajo. ¿Y qué implicaban esas maniobras de él para lograr ese ascenso? Para que tú tengas una idea, siendo jefe militar, o más que jefe militar, cuidador de don Puco, que era el juez de Atomayor, desde ahí hizo los movimientos claves para cuando cayera el jefe de la parte norte del ejército dominicano, el del Seibo caer ya de jefe en Santiago. Y se las ingenió para que aquellos tres que estaban en stand-by para ocupar esas posiciones le pasara por arriba, desaparecieron. Ay. Dentro de ellos hay un chisme con un pariente mío que parece que esta persona se estaba encontrando debajo de un puente con una amante y esa amante era mujer de un oficial y él mandó el mensajito, hizo que se mataran abajo del puente y salió de 2 de ellos. Y así fue haciendo toda la maniobra hasta que sube Horacio Vázquez y él pasa a ser la mano derecha de Horacio Vázquez. Y Horacio Vázquez creía ciegamente en él. Finalmente terminó engañando a Horacio Vázquez, dando un golpe de Estado y asumiendo la presidencia de la República. Él asumió, para que tú me detalles también, porque había un desastre natural en esa época y él salió de ese desastre natural posicionado por la manera en que ayudó al pueblo dominicano a levantarse. Se mete el ciclón, pero a las 2 o 3 semanas de tomar el gobierno, San Zenón destruye la ciudad, que era una ciudad de casas de madera, muy pocas casas de mampostería, y este hombre militar con esa disciplina férrea toma el control, recibe ayuda del extranjero
y reconstruye el país. Probablemente en un tiempo récord, con ayuda extranjera y más su disciplina, y eso comienza a sumarle más. Eso es lo que hace que esa figura que ya todos sabían que estaba presente emerja como alguien que puede ordenar y puede dirigir. Pero inteligentemente, José, el primer año y medio monta un gobierno y sobre todo su guardia presidencial con gente distinguida. ¿Tú sabes quiénes pertenecen en el año 32 a la guardia presidencial de Trujillo? Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz, que son los que lo matan 30 años después. ¿Por qué? Porque eran gente de clase. Y ahí en ese paquete mete a Rubirosa y a Cobian Parra y comienza a rodearse de gente importante, y en la medida que tú vas metiendo gente importante debajo de ti, tú vas subiendo. Entonces vino de orígenes oscuros, fue aclarando las cosas, y cuando se vio con el poder absoluto, comenzó a aplicar todo lo que es el poder para todo el que no estaba del lado de él. Hábleme justamente, sí, de los intelectuales, porque los intelectuales de aquella época todos estaban alineados con el régimen. Sí. ¿Cómo él consiguió toda esa parte? La gran mayoría. O la gran mayoría, mejor dicho. Tú tienes que recordarte que se viene de una sociedad rural con muy pocas posibilidades. Como me dijo un historiador, Ronnie, en los 30 años, o tú trabajabas con el gobierno, trabajabas en algo relacionado con el gobierno, y no había otra que ir cayendo ahí. Aunque los desastres y los abusos y los asesinatos del primer año no fueron tan impactantes socialmente como los de los últimos, eso permitió que todos estos intelectuales se le fueran sumando. Un hombre hábil en política, Trujillo, y lo fue usando a muchos intelectuales en sitios estratégicos sin embarrarlo. Por ejemplo, don Puco Guerrero Pou trabajó con él 40 años, fue rector de la universidad, fue procurador general, pero siempre lo tuvo ahí. No lo comprometió en nada. A Peñavalle y a ese grupo y a Arturo Logroño también los usó. Y como no los metía en las otras cosas, esa gente se fue sumando al régimen. Y esa gente y esa intelectualidad fue lo que le permitió la cara de limpieza al régimen, porque todo lo otro se hacía a nivel de la guardia, sí, y a nivel de calieses. Sí. Sobre las ejecuciones públicas, ¿qué impacto tenían? Porque de repente tú ibas pasando por un parque y aparecían dos personas colgadas. ¿Cómo se manejaba ese impacto y cómo percibía la sociedad el hecho de que a los que eran contrarios al régimen, sí, públicamente se les pusiera y se le viera que le podía pasar cualquier cosa a cualquiera? Comenzó desde que subió al poder. Fíjate que en 1931 desaparece Desiderio Arias, que de hecho la cabeza que le cosieron no fue la de él. Él dio la orden indirecta y aparecieron los chulos inmediatamente y mataron a Desiderio. Y como dice otro gran historiador, en todos los años él se daba un baño de sangre. Pero era una sociedad inmadura que venía desarrollándose con cosas propias del siglo XX. Y eso dio más impacto. Y de alguna manera eso fue enmascarando lo otro, hasta que la sociedad maduró a mitad de camino y hasta que lo otro creció. Se encargó todos los años de eliminar 5, 6 o 7 o personajes importantes o familias distinguidas. Pero el desarrollo del país, educación, agricultura, medicina, infraestructura, puentes, edificios. Fíjate que las oficinas del Estado están en edificios hechos por el régimen. Todo eso fue enmascarando hasta que la sociedad maduró y gente que trabajaba como en él comenzó a percibir que la mano se le estaba yendo. Sí, y eso hizo que algunos voltearan y cambiaran. Entonces, cuando él cae en desgracia, en el sentido de ¿cuál cadena de sucesos fue el detonante mayor? ¿Fue el atentado a Betancourt? ¿Fue lo de las hermanas Mirabal? Suman varios. ¿Cuáles fueron? ¿Qué desencadenó poco a poco el hecho de que él se animara, por ejemplo,
a pagar la deuda externa. En una ocasión se llegó a comentar, y me gustaría, por favor, si tú me puedes desmentir o no, que él llegó a coquetear con lo que estaba pasando en Cuba y Estados Unidos temía que República Dominicana se convirtiera en otra Cuba en el Caribe. Sí. Tocaste 3 puntos. Lo de la deuda externa, él la pagó, pero la pagó aumentando la deuda interna. ¿Qué hizo? Tomó dinero nacional prestado y pagó la deuda externa. Pero la deuda no achicó, quedó en otra cuenta. Entonces esto es parte de la sagacidad política. Por el otro lado, estuvo protegido por la iglesia y por la sociedad los primeros 20 años. Y por Estados Unidos, porque se vendía como el paladín del anticomunista. ¿Qué pasa, José? Que en la segunda mitad de la década de los 50, Estados Unidos comienza a sacar dictaduras y tiranías de los gobiernos. Se va Pérez Jiménez, se van los de Sudamérica, y dentro de eso, él está en la lista, pero él sigue haciendo las maniobras del lugar y entonces comienza a enfrentar a los americanos de alguna medida. Y a eso se le suma el hecho que la feria del 55 quiebra la economía. Gastó en la feria de la confraternidad y del mundo libre parte del presupuesto nacional, donde hizo a la hija reina, tratando de emular y de imitar a la corona inglesa. Y el gobierno comenzó a tambalear. Y ahí apareció un delincuente de marca mayor que se llama Johnny Aves, que entonces toma el control del servicio de inteligencia militar y comienza a agredir a familias connotadas que no están con él. Y se empieza a enviar ese mensaje. Una cadena de sucesos que terminan con la eliminación de él. Primero el atentado de Betancourt, pero antes del atentado de Betancourt hubo algo más importante. Raptó a un ciudadano en Estados Unidos. No te preocupes si fue Galíndez o fue otro. Raptó, se burló del gobierno americano y trajo a Galíndez, que era el que había que traer. Y esa era una deuda que él tenía pendiente. Luego viene el atentado a Betancourt. Pero luego sigue la cadena de abusos y se da el escenario de los panfleteros de Santiago, donde matan 26, 27 niños, José, porque hacen un volantico que dice, como le pedimos excusa, Trujillo es un mierda. ¿Tú sabes cuál era el promedio de edad de esos muchachos? 17 años. Y Clodoveo Ortiz, uno que sonó en días pasados, es quien encabeza esa matanza. Ese fue... Pero bajo el auspicio de él. Claro. Clodoveo, que fue el que el que estaba siendo citado cuando llegó, se liberaron los documentos desclasificados de los intercambios que había entre la República Dominicana, informantes aquí que estaban detallando a la embajada de Estados Unidos, que a su vez comunicaba a Washington lo que estaba pasando. Fue que lo pidieron en extradición. El gobierno dominicano en el 63-64 lo pidió en extradición para pasarlo en juicio. Y llegó. Y Morel Cerda, que todavía está vivo, que fue jefe de la Suprema Corte, es quien lo entrevista y quien lo juzga. Ahí en la feria, en un segundo piso. Entonces, no solo eso, sino que enfrenta a la iglesia. Que había sido su aliado. Y en ese momento, el que enfrentaba a la iglesia caía seguro. Y finalmente desafía al gobierno americano, porque le manda al gobierno norteamericano 3 emisarios en diferentes momentos. Dentro de ellos, un senador de la Florida. Y él va a la reunión ahí en el Hotel Embajador, en el 5º piso, y le dice que no, que a él hay que sacarlo con los pies para adelante. Y lo sacaron con los pies para adelante. ¿Y qué motivó el ataque a Betancourt, Ronnie? Betancourt y él tenían un enfrentamiento desde siempre. Betancourt había estado en el país en el 29-30 y había hecho una gira política por el interior, cuyo decán era Joaquín Balaguer. Ahí están las fotos. Y él comienza el enfrentamiento porque Betancourt era un hombre de línea media. Y línea media en esa época era izquierdoso. Y él lo comienza a enfrentar. Y Betancourt, para joderlo, no sé si se pueda decir. No, dígalo. La palabra le mandaba decir desde Miraflores que él sabía muy bien dónde doña María tenía el lunar. Ay, Dios mío. Y entonces
se fueron y él cada vez lo apretaba más Betancourt, y como ya habían tumbado las dictaduras, el apretado de Betancourt lo presionaba más con Estados Unidos. Y se llegó a decir, atentado. Con eso del lunar que usted hace referencia, se llegó a comentar si Ramfis era o no su hijo. Sí. Hábleme de esa parte. ¿Qué tan cierto es o no? Esa fue la desgracia de Galíndez. Galíndez viene de España, trabaja para los Trujillos, educa a los Trujillos, y a los 5 o 6 años se va y cae en Nueva York como profesor de la Universidad de Columbia y presenta su tesis doctoral de más de 700 páginas, donde demuestra, y es verdad, que Trujillo tiene relaciones adúlteras con doña María y que Ramfis nace en el 26-27, pero también es verdad que él se casa con doña María en el 35 porque él se acababa de divorciar de la tía de Balaguer. Entonces, basado en ese hecho, en que Ramfis nace 6 años antes que el matrimonio oficial, Galíndez comienza a buscar toda la información y comienza a decir, señala, y según él, demuestra que Ramfis no es hijo de él, sino de un cubano. Y ya tú sabes cómo le cayó a eso. Claro. Y esa es la razón. Por lo que él entonces lo secuestra en Estados Unidos, ordena el secuestro. Pero no sabemos de quién es hijo Ramfis, porque no hay prueba genética. Lo que sí hay es prueba de que nace en el 26, 27 o 28 y que oficialmente él se casa con doña María en el 35. Sea hijo de él o no, no está dentro del matrimonio. Y Galíndez, que era un intelectual del gobierno vasco, fue llevando aquello hasta las etapas finales y ahí es que lo manda a buscar y lo rapta. Y ese es el gran disgusto de los americanos. Pero ¿cómo que nos raptan a una gente aquí? Claro. Como un generalcito de un país de 46,000 kilómetros cuadrados entra en territorio americano y rapta a una persona. Y ahí comienza la recta final. La recta final. Y antes de llegar a la recta final, siempre se dijo que Bienvenido Negro, que fue presidente también, un hermano suyo, ocultó parte de la fortuna en Suiza. ¿Eso es cierto? ¿Eso no es cierto? ¿Qué hay de real en eso? No, o sea, que parte del dinero del régimen llegó hasta Suiza. La fortuna que llegó a Suiza llegó de manos de otras personas. Que por cierto acaba de morir un hijo hace poco. Negro, que fue presidente varias veces, porque Trujillo no fue presidente a los 31 años. Él tuvo sus llamados presidentes títeres, dentro de ellos Balaguer y Troncoso de la Concha, y tuvo a Negro varias veces, y dejó que Negro ascendiera al nivel de generalísimo, porque era su hermano predilecto, y en el que él descargaba toda la confianza. Llegó en el momento que hicieron la estampida de fuga a sacar dineros en caja de zapatos de una finca que tenía aquí muy cerca en el Mirador. Era las afueras de la ciudad y llegó a sacar dinero de ahí. El dinero que llegó a Suiza y el dinero que fue parte de la inversión en la Mercedes-Benz, en el banco suizo y en la línea aérea suiza y algún dinero en la caja de Francia, llega a través de un excedente de dinero de la caña de azúcar, que a Anselmo Paulino le dije a Trujillo, jefe, hay 35 millones de excedente. Vamos a coger 8 de esos millones y a invertirlos. Y ese dinero se invierte allá en unos certificados de Trujillo y de Anselmo Paulino. Y cuando Paulino viene de aquel viaje del 54 famoso y lo destituye después de ser el hombre de poder y lo mete en la Victoria, Paulino le firma los certificados, que eran mutuos, porque ya estaba preso. Sí. Y Trujillo se lo devuelve contrafirmado para que él se quede con ese dinero. Wow. Y esas inversiones en esos dos países terminaron en manos de Anselmo Paulino. De parte de ese dinero se mantuvo mucha gente cercana a Paulino y a la segunda esposa de Trujillo, que era tía de Balaguer en Montreal, Canadá. Viviendo de los intereses de ese dinero. De ese dinero. Así fue. Pero ese dinero nunca pudo devolverse. No, ese dinero quedó en manos privadas. Tú sabes que el problema de las cuentas en esos países
Es que si son por número, en el momento que tú desapareces, No, ya automáticamente. yo asumo que parte de ese dinero se sacó. Porque Paulino vivió 25 años después, más. Pero así llegó a ese país. Pero fuera de esa parte, se logró identificar otras cuentas, se logró identificar otros bienes. Mira, mucho dinero no había fuera del país, porque él tenía su finca, entonces mucho dinero hubo. Sí se sacó dinero cuando la estampida de los Trujillo. De hecho, el yate Angelita, que salió con el cadáver de Trujillo, el viernes en la tarde, 17 de noviembre, lleva dinero, lleva documentos, lleva títulos de propiedad. Y luego cuando Ramfi se va al otro día, que se va en la fragata Presidente Trujillo, parece que también saca parte de ese dinero. Pero ese dinero se gastó, José. El único que quedó con dinero importante de los Trujillo fue Negro, que se murió los otros días en Miami. Ese dinero se quedó aquí en empresas que luego se vendieron en licitación pública y no licitación pública y pasaron a otras manos. Y hay capitales fuera de aquí en otras manos también. En otras manos, pero no es que quedó tanto. De hecho, cuando el Angelita Balaguer lo hace devolver, con toda esa documentación, incluso con lingotes de oro, llega una comisión, recibe eso y lo trancan en el Banco Central bajo las manos de don Silvestre Alba de Moya, hombre más serio que el carajo. Y las altas esferas militares se acercan a don Silvestre para pedirle el dinero. Y don Silvestre dijo que no se lo entregaba, que él había sido nombrado ahí por un decreto del doctor Joaquín Balaguer, y para él abrir esa bóveda tenía que venir otro decreto, y evidentemente Balaguer no le firmó nada, y esos bienes se quedaron en el gobierno. Se quedaron. Entonces, continuando con la cadena de sucesos que justamente provocaron la caída, llegamos hasta donde Galíndez, pasamos por Rómulo Betancourt. Sí, pero hay otro que a mi juicio es la piedra angular, que es la eliminación de don Octavio de la Maza, de Tabito. Don Tabito, un militar más grande que tú, fuertísimo y aparte de eso entrenado, capacitadísimo, está como agregado militar en Londres. Y uno de los Bernardinos, hijo de aquellos señores que tenían la finca en Guerra, donde Trujillo había trabajado, estaba allá. Y tuvieron una discusión, se fueron a la trompada. Don Tabito barrió el piso, porque era un hombre preparado, con Luis Bernardino, y dejaron el pleito. Vamos a dejar esto. Y Luis Bernardino fue y buscó un revólver y le marchó a don Tabito. Cuando le iba a marchar, don Tabito estaba cerca, recibió unos tiros, logró quitarle el arma. Y dicen los familiares de él que cuando iba corriendo, don Tabito, que se estaba desangrando, tiró a un bulto, pero el bulto lo alcanzó aquí. Y ahí mató en Londres a Luis Bernardino. Y ahí comenzó la desgracia. Perdón, Luis Bernardino. Y ahí comenzó la desgracia de lo de la Maza. Sí. Que ya entonces se les revelaron que eran sus más fuertes colaboradores. Claro, porque venía trabajando del 32. Entonces, al matar a Luis Bernardino, don Tabito viene al país y cae preso. Y la dictadura lo mata y se lo larga, no se lo tira, no. Se lo larga envuelto en una sábana al esposo en su casa. Y la esposa de don Tabito llama a Antonio, hermano de don Tabito, y a su papá. Y cuando Antonio llega y ve el cadáver, dice, hasta aquí llegó. Y ahí comienza el verdadero proceso de 3 o 4 años de la estructuración del plan. Y se llegan a formar, José, 4 grupos diferentes, paralelos, sin conocerse, para salir de Trujillo. Hasta que algunos eslabones comienzan a engancharse. Y esos grupos que tenía gente que entraba y salía, terminan generando 2 grandes grupos. El grupo de acción, que va al malecón y lo mata, y el segundo grupo político, que es el que debió haber dado el golpe de Estado, y por razones no esperadas, no lo pudieron dar. Ahí intervino entonces Estados Unidos aportando armas, aportando logística. ¿Qué tan cierto es la participación directa de Estados Unidos en la ejecución de Trujillo? Y como se divulgó, estaba el personaje de Mr. X,
que fue Don Gianni Vicini, que también era la cabeza de uno de esos 4 grupos. De esos 4, ¿qué tanto influyó Estados Unidos en Mira, Estados Unidos en el año anterior, en el gobierno de Eisenhower, se comprometió a apoyar sacar a Trujillo. Hay cambio de presidencia en enero y sube Kennedy. Pero a Kennedy se le presenta el 13, 14 y 15 de abril el problema de Bahía de Cochino. Y Kennedy retira el apoyo. Sí habían entregado 3 fusiles de la embajada americana a ese grupo. ¿Por qué? Porque por el problema con Trujillo retiraron todas las embajadas cuando el atentado de Betancourt. Y dentro de ellas se retira el embajador americano. Entonces, 3 de las armas de cuidar a la embajada llegan a manos del grupo de conjurados. Pero los 300 fusiles que Eisenhower había ofrecido a través de su mecanismo nunca llegaron. Entonces, esta gente baja con sus propias armas, más esos fusiles. Pero ellos no contaron en ese momento, porque 3 semanas antes Kennedy echó el apoyo para atrás, con el apoyo de los americanos. Ni bajaron con armas enviadas por los americanos. Bajaron con sus armas, más los 3 fusiles que ya lo tenían. O sea, que no fue algo ya, aunque sí existía la intención, el interés, y Bahía se movilizó. de Cochino hace que se eche para atrás. Sí. Hay facímiles que demuestran que el gobierno se echa para atrás. Entonces ahí es donde ya se conjuga ya el hecho y deciden justamente. Y lo de las hermanas Mirabal también influyó. Sí, ya venía. Galíndez, Don Tabito de la Maza, Betancourt y las hermanas Mirabal, que fue 6 o 7 meses antes. Pero eso hay que sumarle otro detonante importante. El movimiento 14 de junio, que estaba formado por muchachos de la alta sociedad, pertenecientes los papás al régimen. Y esos muchachos caen presos todos. Y aquello en enero fue un impacto tremendo. Con la expedición del 59. La de Constanza, Maimón y Esther Hondo. Eso hace que una resistencia interna que no estaba ligada, la levante Manolo Tavares junto con Minerva Mirabal, y le ponen el nombre 14 de junio en honor a esa expedición. Pero todo ese movimiento de más de 7,000 personas en el país en contra del régimen está altamente formado por personas de sociedad, que los papás trabajan con el gobierno, y esos muchachos comienzan a caer presos. Esa fue otra indignación social. Y finalmente cambian al arzobispo o al embajador del Vaticano, mandan uno que en vez de llegar el 23 de agosto, José, ese nuevo embajador del Vaticano, ¿tú sabes cuándo llega? ¿Cuándo? El 25. ¿Por qué no llegó el 23? Para no ir el 24, día de Trujillo, a darle la mano. Le declaró la guerra desde antes de llegar. Sí. Y todo eso se fue sumando. Y finalmente tocó familias intocables. El papá de los de la Maza había participado en el asesinato de Lilis en 1899. Ya tú puedes ver. Son gente guapa. Sí. Y no solo quiso atropellarlo, quiso denigrarlo. Cuando Don Tabito cae preso en la cárcel, se inventa unas cartas de amor y de homosexualidad. Para que Don Tabito, pero un hombre bravo, pasara como... Y dijo, coño, que no le iba a firmar. Y luego le pide que firme otra carta a Don Tabito, para que Don Tabito diga que él es el que está involucrado en lo de Betancourt, cuando Don Tabito no sabía nada. Y Don Tabito dijo que no se le iba a firmar. Y eso le fue recrudeciendo y aparecieron los Antonio de la Maza, los Juan Tomás Díaz, el papá del economista García Michel, los Báez Díaz, Miguel Ángel y todas esas fieras lograron engancharse y salieron a matar al tipo. Y salieron, pero hay un detalle, Ronnie, que mucha gente dice, ¿por qué quienes cuentan la historia, que no es tu caso, la quieren contar a partir del 30 de mayo? Pero que antes quieren
son héroes, no van a dejar de ser héroes, pero no quieren contar la parte negativa que tuvieron en mira, y su participación en el régimen. La historia de todos los conjurados se conoce. Y se conoce dónde trabajaban y ellos nunca lo negaron. Sí. Y todos, hay documentación seria que demuestra que trabajaron en algún momento para el gobierno. Yo creo que eso es más meritorio que no trabajar para el gobierno y meterte en el plan de salir de alguien. Sí. Porque si tú te estás beneficiando y decides ponerte los pantalones para salir de eso, es más meritorio que yo que esté de vago en mi casa y no me esté beneficiando. Todos tenían razones personales, familiares, sociales y patrióticas para hacer lo que hicieron. Todos. Don Huáscar Tejeda, don Roberto Pastoriza, todos. Don Pedro Livio, Antonio Inver, los Díaz. Yo quiero que tú sepas que el abuelo de los Díaz, de don Modesto Díaz y de don Miguel Ángel Báez Díaz, era íntimo amigo del papá de Trujillo de San Cristóbal. Y el abuelo de don Huáscar Tejada era el tercer amigo de ese grupo. Eran gente que estaba muy allegadas hasta que esto se fue de las manos y esta gente ya dijeron ya. Esa gente se empantalonó. Para mí es más meritorio, y esto es un juicio de un dentista, estando en la papa adentro, enfrentar el asunto que estando fuera. Claro. Y eso fue lo que hizo esa gente. Que tiene su gran mérito y no se lo puede restar importancia. Ahora, lo que sí no se puede negar, José, es que todos tuvieron diferencias personales con él. Pero no personales filosóficas, de trato. De trato. Por ejemplo, don Huáscar Tejeda y don Roberto estaban haciendo una obra del Estado en Pedernales y allá se apareció Trujillo, en la fragata Presidente Trujillo, lo hizo venir a la embarcación y lo quiso denigrar con el tiempo de la entrega. Sí, había un cúmulo entonces de malestar. A don Pedro Livio Cedeño le había querido denigrar la primera señora que era de San Cristóbal, que era una maestra. Y a Pedro Livio Cedeño, que era guardia, formado en Estados Unidos, lo quitó y lo empleó en un empleado de segunda para joderlo. A don Modesto Díaz, que era un hombre de temple, en una reunión social le dijo, págame coño ese cigarrillo. Y a un hombre de esa estatura no se le puede mandar pagar un cigarrillo, y menos públicamente. Esas son de las cosas contables en televisión, porque hay otras que salen de acá. Y hay otras cosas que salen de acá. A mí me gustaría, Ronnie, que en otra entrega también abordemos lo que ocurrió en la matanza de 1937. Si es tan cruel como se ha dicho, si fue tan grande como algunos han querido mostrar en algunos documentales y películas, y qué motivó justamente eso. O sea, que entremos como en lo que pasó en ese momento, si fueron tantos, qué cantidad, qué información precisa se tiene sobre ese hecho y a qué obedeció, porque hasta donde tengo entendido era que habían justamente atacado a algunos centinelas que había dejado Trujillo en la frontera y te doy un brief y tomamos un programa para desarrollarlo completo. La frontera nunca estuvo clara. Desde 1690 y tanto, con un convenio antes de Ryswick, luego con el convenio de Ryswick, luego con el convenio de Aranjuez, nunca estuvo clara la delimitación de la frontera, porque la gran mayoría eran acuerdos transitorios entre los gobernadores de la colonia española de Santo Domingo y de la colonia francesa o de Saint-Domingue de Francia. Entonces eran acuerdos regionales. El primero que viene seriamente es el de 1777 de Aranjuez, pero tampoco habían los mecanismos, José, para establecer. Y esa frontera siempre fue permeable. Los haitianos se habían ganado más de 600,000 tareas invadiendo. Y ya toda esa franja, toda esa franja, que luego Trujillo le cede, ya estaba ocupada por haitianos, con sus mujeres haitianas, con su idioma creol, y era más fácil ceder ese espacio que tratar de rodar. Y eso fue lo que Trujillo hizo, le cedió el espacio, aclarándole que si avanzaban, que no volvieran a cruzar. Y siguieron ganando territorio. Y luego viene una explicación política que yo no la puedo dar, porque yo la política
ni la entiendo, ni la quiero entender. Y luego viene otra explicación de disgusto del hombre. Que está en la línea, le calientan los oídos, se está tomando unos tragos y da la orden. ¿Fueron los 25 o 30 mil? Yo no creo que fueran tantos. Donde tú matas 25 o 30 mil, aparece mucha gente junta en sitios. ¿Fueron 2 mil, 3 mil, 5 mil? Serán números más viables. Ahora, la matanza no fue de 2 días. Fue un mes de persecución. Incluso en las zonas de Samaná. Recuérdate que no habían comunicaciones como ahora. En la zona de Samaná se persiguieron haitianos. Entonces no fue algo de 2 días, fue algo de más de un mes. Evidentemente hubo 2 o 3 días muy crudos. Sí. Eso es lo que te puedo decir sin, luego sin entonces, emitir juicio político, porque yo los juicios políticos sobre eso tienen que emitirlos los historiadores en serio. No. Y yo lo que soy es dentista. No, perfecto. Pero señores, me parece súper interesante de verdad lo expuesto. Quedan otras entregas donde vamos a desarrollar mucho más. Con gusto. Porque tú lo haces de una manera magistral. Gracias. Te dedicas, te apasiona, te gusta. Entonces eres un estudioso que merece todo nuestro crédito y nuestro respeto. Me pasó con la historia que para poderla entender hice lo que hice con mi profesión. Para poder entender la odontología, hacerme maestro y conferencista internacional, que ahora voy a dar mi curso 530, ya fui a toda América y Europa, yo preparaba las cosas para mí. Cuando la hacía mía, la entendía, entonces se hace muy fácil transmitirla. Claro. Pero la historia me la estudio para mí. Lo que pasa es que luego se me hace muy fácil transmitirla. Qué bueno que haya sido. Claro que sí. Muy didáctico, muy claro y sobre todo muy preciso y bien quirúrgico. Así es que gracias de verdad, Ronnie. Gracias a ti por la distinción. Al público que comparta este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos muy pronto. Bye.